Hola, hoy vamos a hablar sobre los contratos, sus tipos, elementos esenciales y otros conceptos clave. Entenderemos desde qué es un contrato hasta las diferentes formas en que se pueden clasificar. Así que si tienes dudas sobre cómo funcionan los contratos, sigue viendo este video. Abordaremos cada tema con ejemplos para hacerlo fácil de entender. Empecemos. Contrato. Un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas con el objetivo de crear y transmitir derechos y obligaciones. Un ejemplo de esto es cuando alquilas un departamento y firmas un contrato de arrendamiento. En este acuerdo, el propietario se compromete a permitirte vivir en el inmueble, mientras tú te comprometes a pagar una renta mensual. Convenio. El convenio, aunque también es un acuerdo de voluntades como el contrato, su función es modificar o extinguir derechos y obligaciones ya establecidos. Por ejemplo, si decides renegociar las condiciones de pago de un préstamo, lo haces mediante un convenio que modifica el contrato original, estableciendo nuevos plazos o condiciones. Elementos esenciales de un contrato. Para que un contrato exista, necesita ciertos elementos esenciales. El acuerdo de voluntades, es decir, que ambas partes den su consentimiento. Los sujetos, que son las personas involucradas, y el objeto, que es la finalidad del contrato. Por ejemplo, en un contrato de compraventa de un coche, el acuerdo de voluntades es la decisión de ambas partes de hacer la transacción. Los sujetos son el comprador y el vendedor, y el objeto es la transferencia del vehículo. Elementos de validez. Para que el contrato sea válido, necesita cumplir con ciertos elementos de validez. Estos incluyen la licitud, que implica que el contrato tenga un fin legítimo, la formalidad, o sea, seguir las formalidades legales, la ausencia de vicios en la voluntad, que significa que ninguna de las partes esté bajo error, dolo, mala fe, lesión o violencia, y la capacidad jurídica, que las personas tengan la capacidad legal para contratar. Un ejemplo es un contrato de venta de propiedad. Si una de las partes es menor de edad, sin un representante legal, el contrato no es válido porque falta la capacidad jurídica. Vicios en la voluntad. Los vicios en la voluntad son situaciones que pueden afectar la validez de un contrato. Estos incluyen el error, que es una concepción falsa de la realidad, el dolo, que es el engaño intencional para que la otra parte firme, la mala fe, que implica mantener intencionalmente a alguien en un error, la lesión, que es aprovecharse de la necesidad de la otra parte, y la violencia, que implica el uso de fuerza o amenazas. Por ejemplo, si alguien firma un contrato de préstamo bajo amenaza de que su familia sufrirá daño, ese contrato es inválido debido a la violencia. Contratos unilaterales y bilaterales. Los contratos pueden ser unilaterales o bilaterales. En los unilaterales, solo una parte asume obligaciones, como en un testamento. En los bilaterales, ambas partes asumen obligaciones mutuas, como en un contrato de trabajo, donde el empleador paga un salario y el trabajador presta servicios. Contratos onerosos y gratuitos. Un contrato oneroso es aquel en el que ambas partes asumen cargas y beneficios, como un contrato de compraventa. Un contrato gratuito, en cambio, implica que solo una parte asume la obligación, como cuando alguien dona un coche a un amigo. Contratos conmutativos y aleatorios. En los contratos conmutativos, las prestaciones son ciertas y conocidas, como en la compraventa de una casa. Los contratos aleatorios, en cambio, dependen de un evento incierto, como un seguro de vida donde el beneficio depende de un evento incierto. Contratos reales y consensuales. Los contratos pueden ser reales, como un contrato de préstamo que se perfecciona cuando el dinero se entrega, o consensuales, que se perfeccionan con el acuerdo de las partes, como un acuerdo verbal para vender un libro. Contratos formales y consensuales. Los contratos formales deben cumplir con formalidades legales, como una escritura de compraventa de una casa. En contraste, los contratos consensuales no necesitan formalidades, como un acuerdo entre amigos para compartir el alquiler de un coche. Contratos principales y accesorios. Un contrato principal existe por sí mismo, como un contrato de compraventa, mientras que un contrato accesorio depende de otro contrato, como una hipoteca que asegura el cumplimiento de la selva. Compraventa. Contratos preparatorios y traslativos de dominio.
Un contrato preparatorio es aquel que prepara el camino para otro contrato, como una promesa de compraventa. En cambio, los contratos traslativos de dominio transfieren la propiedad de un bien, como la venta de un coche. Contratos traslativos de uso y de garantía. Los contratos traslativos de uso permiten el uso sin transferir la propiedad, como un contrato de arrendamiento. Los contratos de garantía aseguran el cumplimiento de otra obligación, como un contrato de prendas sobre un vehículo. Contratos laborales. Existen contratos laborales individuales, entre un empleador y un trabajador, y colectivos, entre un sindicato y el empleador. Un ejemplo individual es un contrato de trabajo en una oficina, mientras que un contrato colectivo puede ser un convenio entre un sindicato de maestros y una institución educativa. Esquemas de contratación. En los esquemas de contratación, tenemos la contratación directa, como cuando una empresa contrata directamente a un trabajador, e indirecta, cuando el trabajador es contratado a través de una agencia externa. Tipos de contratos laborales. Los contratos laborales pueden ser por periodo de prueba, indeterminados o determinados. Un contrato de prueba, por ejemplo, se usa en una tienda para evaluar al trabajador por 90 días. Contrato de cesión de derechos patrimoniales de autor. Este contrato permite a un titular transferir sus derechos a otra persona a cambio de una remuneración. Por ejemplo, un autor puede vender los derechos de su libro a una editorial para su publicación. Elementos esenciales de un contrato. Para que un contrato exista, necesita ciertos elementos esenciales. El acuerdo de voluntades, es decir, que ambas partes den su consentimiento. Los sujetos, que son las personas involucradas, y el objeto, que es la finalidad del contrato. Por ejemplo, en un contrato de compraventa de un coche, el acuerdo de voluntades es la decisión de ambas partes de hacer la transacción. Los sujetos son el comprador y el vendedor, y el objeto es la transferencia del vehículo. Elementos de validez. Para que el contrato sea válido, necesita cumplir con ciertos elementos de validez. Estos incluyen la licitud, que implica que el contrato tenga un fin legítimo, la formalidad, o sea, seguir las formalidades legales, la ausencia de vicios en la voluntad, que significa que ninguna de las partes esté bajo error, dolo, mala fe, lesión o violencia, y la capacidad jurídica, que las personas tengan la capacidad legal para contratar. Un ejemplo es un contrato de venta de propiedad. Si una de las partes es menor de edad, sin un representante legal, el contrato no es válido porque falta la capacidad jurídica. En resumen, los contratos son esenciales en la vida cotidiana y en el mundo empresarial, ya que regulan la mayoría de nuestras relaciones legales y financieras. Desde alquilar un departamento hasta firmar un contrato de trabajo o un acuerdo de derechos de autor, cada tipo de contrato tiene su propósito específico y debe cumplir ciertos requisitos para ser válido. Espero que este video te haya ayudado a entender mejor los conceptos básicos y tipos de contratos. Gracias por ver.